Estamos con Carlos Salomón Cámara. Él tiene ya una gran trayectoria recorrida en la política. Él es experto en lobbying y manejo de crisis y él tiene una empresa que se llama Comunicación Integral. Él es el director de esta consultoría que se especializa en organización de exposiciones. Él a su vez fue vocero de la presidencia de Ernesto Zedillo, fue director de la Lotería Nacional, ha colaborado en diferentes páginas de diferentes periódicos como El Día, Excelsior, El Sol de México, solo por mencionar algunos. Él tiene un canal de televisión, TV Integral, que se transmite por internet y colabora también a varias cadenas de televisión y conduce Agenda de la Semana en Proyecto 40. Hola, Salomón, muchas gracias por la entrevista. Bienvenida, Almendra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, con el placer de tenerte. Muchas gracias. Esta entrevista es para que nos cuentes un poquito de cómo empezaste a trabajar en la política, en los medios de comunicación, porque sabemos que te graduaste en la UNAM, pero ¿cuál fue el primer paso que diste? Mira, yo curiosamente soy egresado de todas las escuelas de gobierno, desde primaria hasta la universidad. Yo soy de profesión economista, pero nunca ejercí de economista. Okay. Pero ¿de qué me sirvió estudiar economía y estudiar un poco de filosofía? Te ordena formar tus pensamientos. O sea, el pensamiento tiene que estar ordenado, tiene una estrategia, tiene que tener un sentido analítico y ver las cosas de tal manera que tú tengas un análisis muy objetivo y muy, como te dijera, muy dialéctico de lo que está pasando a nivel social, económico, político. Y si bien egresé de la Escuela de Economía y salí con mención honorífica y doctorado, todas esas cosas, nunca lo ejercí. Me apasionó más las relaciones y la comunicación. Claro. Y empecé a escribir, tengo un par de libros escritos, muchos artículos, pero sobre todo me empezó a llamar mucho la televisión. Y una carrera más o menos autodidacta, y sobre todo la Universidad de la Calle, que es más importante que la universidad de las aulas, te va enseñando para qué sirve la comunicación. Y yo creo que tienes varios paradigmas, ¿no? Primero, información es poder. Quien no está informado está muerto. Y segundo, hay que saberlo comunicar y hay que saberlo transmitir. Yo tengo una definición en términos de los medios. Los medios escritos sirven actualmente, antes servían para todo. Veías fotos en los medios, hoy los medios escritos sirven para analizar, para explicar. La radio te cuenta, porque tú escuchas, por ejemplo, un programa que da poesías, etcétera, o lo que tú quieras, tú a través de la bocina te imaginas cómo será ese personaje, ¿no? Mujer o hombre, y tú lo idealizas, ¿no? Lo construyes una imagen, pero ya cuando lo conoces es otro el fenotipo, ¿no? Y la televisión te muestra, o sea, en la televisión te puedes echar rollos muy largos y en la televisión te muestra, la gente dice el de verde, el de azul, el que sonrió, el que ríe, el que llora, o sea, la prensa escrita te explica, la televisión te cuenta, tú tienes que narrar en la televisión, tienes que construir una historia para que la gente visualice y se lo meta al cerebro y vea qué está pasando y se imagina, y la tele te muestra. Me pareció muy interesante esto que decías de la Escuela de la Calle. ¿A qué te refieres tú con la Universidad de la Calle? La Universidad de la Calle. Porque tú sales con este conceptos en la economía, en la odontología, en la medicina. Y por ejemplo, yo un tiempo fui secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Me tocaba ver todos los hospitales públicos. Y los mejores cirujanos plásticos son los que están ahí en el día a día. Si te llega un camión con 40 o 50 días, llegan a los hospitales de gobierno, no hay curitas, no hay alcohol, no hay anestesia, tú tienes que sacar 10 o 15 operaciones en 1 o 2 horas. Entonces, la práctica es lo que hace el maestro. Entonces, la universidad de los libros, la universidad de las bibliotecas es muy importante, ¿no? Pero la universidad de la calle es la que te da el doctorado de la vida. ¿Y tú desde muy pequeño empezaste o te introdujiste en el mundo de la política? En el mundo de la comunicación, yo vengo de un pueblo pegado a Guatemala y entonces allá se escuchaba la XCW. Okay. Entonces el periódico te llegaba 3 días tarde. Entonces yo estaba pendiente que me llegara el periódico Excelsior, que era en aquel año el periódico que marcaba la línea. Pero siempre desde muy chiquito, a la de 5, 6, 7 años, apenas empecé a leer, me interesaba ver el periódico y leía el periódico. Entonces
prácticamente lo robaba el periódico a un tío abuelo que vivía en la contraesquina nuestra. Y estaba pendiente de que a él le llegaba el exceso 3-4 días, pero para mí era importante. Y las noches había un conductor que se llamaba Guillermo Vela, que era el Jacobo Zabludowski de aquel entonces. Entonces todo el mundo se enteraba en todo el país a través de la radio, porque te contaba todas las noches, a eso de las 9 de la noche, te daba qué estaba pasando en el mundo y en el país. Y así te enterabas, por ejemplo, en el 63 de la muerte de John F. Kennedy. ¿Por qué? 3 días después. En el 63, él lo matan el 22 de noviembre. Y entonces la noticia llega por las ondas hercianas de la radio. Hoy claro. La comunicación es totalmente diferente. Hoy las cosas las puedes hacer en vivo y en directo. Antes lo que pasaba en París te puedes tardar un día en llegar del voto. Hoy tienes todo el mundo se ha convertido en una aldea. ¿Qué es esto, no? Que lo que estamos haciendo aquí o en Tokio, etcétera, lo podemos tener en vivo, en el momento, y basta simplemente con una conexión de internet. Y seguimos aquí en la entrevista. Quería preguntarte, Carlos, ¿cuál fue tu primer trabajo en los medios y cómo lo conseguiste? Mira, el primer contacto que estuve con los medios de comunicación fue cuando estudiando en la Facultad de Economía. Un amigo y yo hicimos una revista que yo le llamo de esas que salió 2-3 veces, pero fue el primer, quizás, expresión de una revista que hicimos juntos sobre fenómenos sociológicos, económicos. Digamos, fue mi primera presencia en los medios. Luego empecé a escribir en el periódico El Día, y entonces en aquel entonces me pagaban el equivalente a $100 el artículo. Entonces escribía yo todos los martes en El Día con tu foto. Y cuando ves tu foto en el periódico, entonces los editorialistas tenían foto. Entonces, pues ya te sientes como que te sacudes, ¿no? Porque te ves tu nombre en un periódico nacional y además ves el encabezado, ves la foto, el otro, la gente te reconoce. Lo reconoce, esto, el otro. Pues fue una gran satisfacción, pues, porque quizás en ese entonces lo que pasa en los medios, ¿no? La gente tiene que pagar por salir en los medios, ¿no? Porque los medios te dan presencia, te dan conocimiento, y sobre todo los medios te permiten que la gente te conozca, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, gente que cobra por escribir, ¿no? Yo creo que los medios te permiten estar ahí y en el debate, y eso fue contemplado quizás cuando fui maestro de la Facultad de Economía. Okay. Porque es una mezcla entre ser profesor de una universidad te obliga todos los días a un debate con tus alumnos. Entonces sí, claro, tienes que plantear el debate, plantear la agenda y ser una gente que sea atractivo académicamente y culturalmente. Entonces, entre el periodismo que hice en la universidad siendo estudiante, entre el haber escrito, un día hice un artículo, mandé una carta a la revista Siempre. Okay. Y cuando vi que salió, ahora mandas la carta al Reforma, a la Jornada, o por internet, y mandas la carta y te publican la carta, ¿no? Fulano tal opina sobre un tema. Y eso es muy importante, pues yo una vez mandé una carta a la revista Siempre, y salió mi carta publicada. Entonces cuando vi la revista y vi la carta publicada, pues fue como un pequeño caramelo de lo que es andar en los medios de comunicación. Y los jóvenes, por ejemplo, esta inmediatez, ¿tú crees que están haciendo un uso valioso de este tipo de recursos que tienen ahorita, un poco para darle este enfoque? Yo creo que como no hay regulación, porque no puedes regularlo, no puedes decir, oiga, no usen el mensajito, no usen la BlackBerry, no usen el iPhone, o sea, no lo puedes regular. O sea, el año pasado tuvimos en el propio Ibero 4 eventos importantes, llegaron los 4 entonces candidatos a la presidencia de la República. Y entonces los jóvenes se organizaron para bien o para mal. Entonces es imposible controlar quien pretenda regular la libertad de información que ya no te la da el gobierno. Claro. Esa libertad de expresión forma parte de la propia sociedad y de la propia tecnología. O sea, tú puedes acceder ahorita, antes lo que hace 20 años era imposible. Exactamente. O sea, información y comunicación son dos conceptos que van ligados de la propia tecnología. Claro. Y para cerrar esta entrevista, mencionabas al principio que quien se queda varado y quien piensa que ya llegó a una cúspide de cierto punto de su vida, realmente está perdido. Creo que nos pasa mucho a nosotros como jóvenes que nos creemos en ese punto en muchas partes de nuestra carrera.
¿Qué podrías aconsejar sobre este sentir? Mira, yo solamente te diría que el futuro es el pasado, el mañana es el ayer. ¿Qué te quiero decir con esto, no? Que tú te puedes traer el iPhone 5, ¿no? Bueno, eso es un producto tecnológicamente ya en el mercado, pero eso ya tiene 3 productos que le van siguiendo. El iPhone 6, el 7, 8, que todo depende del agotamiento del mercado, y lo verás a ver ya en eso. O sea, ¿qué es lo que te quiero? La velocidad de la tecnología te hace prácticamente obsoletas las cosas. Pues creo que sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista. Amanda, con mucho gusto y un saludo a todos los que están viendo. Un saludo, hasta la próxima.